Fabriz. Hola Fabriz. Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señores. ¿Qué tal? Muy buenas. bien. Hola, Muy bien, muy bien. ¿cómo estás? Como primera medida, Muy bien. Fabriz, desde luego gracias por estar. Yo Supuesto. me ha tocado ser moderador. Entonces, si te parece bien, voy a hacer una pequeña intro. Por eso te decía gracias. La primera palabra es gracias por estar, por darnos tu tiempo. placer. Yo soy Martín Echegaray. Tenemos al Tate Echegaray, que es mi hermano, a Rodri y a Seba, que creo que los conocés, y a John también. Un poco, sí. Menos a Tata os conozco a todos. Vale. En realidad creo que No te fuiste el perdés primero nada, que me conociste, pero en el club de Nito, pero hace muchos años ya. Pues No sí, te perdona, perdés tienes nada, toda la Fabriz, razón, la es verdad. verdad. Y nos está faltando un sexto que está de viaje dando vueltas por Estados Unidos, que es Marcos del Pilar, que le hubiese gustado estar. Nos deja su mensaje para que te lo Muy bien. pasemos, de disculpa. Y nada, Fabriz, yo no sé qué te habrá podido decir Óscar o si has podido ver alguna de las cosas que hicimos antes. Esto es un grupo de personas que estuvimos en cuarentena y con algo de iniciativa y nos pusimos a pensar y dijimos, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer por el pádel? Y como todos nos dedicamos un poco a la enseñanza y demás, básicamente lo que queremos es divulgar pádel y nos gusta recurrir a la gente que tiene, digamos, ascendente en el pádel y que tiene poder de decisión y poder de acción en el pádel. Y a esa gente nos gusta preguntarle cosas. Entonces, bueno, se nos ocurrió que era una buena oportunidad preguntarle cosas a Fabriz Pastor. Yo poder de decisión tengo muy poco, pero bueno, te lo Bueno, agradezco. te preguntaremos algo de eso. Bien, bien. Entre otras cosas. También nuestras preguntas probablemente no sean las más habituales, porque es como que somos gente... ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Bueno, hace mucho que estamos en esto, se nota un poco por nuestra cabellera, y por eso nos interesamos quizás por otros temas que no son los que a diario vemos nosotros en el pádel al menos. Entre otras cosas porque nos aburren a nosotros también. Dicho todo eso, Fabriz, y para Te iba a no decir, me perder... alegro mucho porque termina siendo aburrido, de verdad, ya, de lo que hablamos siempre. Y es maravilloso poder tener algo diferente, te lo aseguro. Bueno, lo intentaremos, lo intentaremos. Lo La primera intentaremos. pregunta te la va a hacer don Sebastián Nerone, y que me da la impresión de que no tiene mucho que ver con el pádel. No, pero bueno, no vamos lo a ver qué conozco, pregunta. no tengo el gusto de... No, pero mi pregunta va referida a Fabriz un poco como para romper el hielo, porque vamos a hablar de temas serios, evidentemente, o eso es lo que intentaremos, es preguntar sobre temas serios. Entonces, una de las preguntas que quiero hacer es de candente actualidad, ¿no? Y mi pregunta es, en estos momentos tan controvertidos, ¿en ningún momento pensaste con tu grupo de empresas y esas cosas comprar el pase de Messi y cedérselo al Atlético de Madrid para que lo podamos disfrutar un poco o no? Bueno, conozco al Cholo, pero tampoco me lo ha pedido. No soy un gran fan de Messi, Seba, y lo sabes. Soy un gran fan del jugador de fútbol, sí. Pero yo tengo, como he vivido la época de Maradona, para mí no hay parangón. Entonces, seguramente me haré muchos enemigos a día de hoy. Pero para ser el mejor jugador de todos los tiempos hay que ganar el Mundial. O sea que, por ejemplo, bueno, tráenos a Griezmann. Con Griezmann me alcanza también. Si ves que Messi se nos escapa un poco por cláusula o porque tiene problemas para salir, con Griezmann, que vuelva Griezmann al Atleti, también me alcanza. No me lo lleve para el Mónaco. Qué gran jugador, qué gran jugador. Ese ganó el Mundial, por lo menos. Ese sí. Pero para mí, Martín, de verdad lo digo, yo creo que en el tema del fútbol, que siempre hablamos de estas cosas, Messi es un tipo que ha jugado con 8 cracks absolutos. Y yo siempre recuerdo a Maradona con jugadores buenos, pero no con lo que tenía Messi de compañía. Entonces, me parecía, entre comillas, más fácil. Bueno. Si se puede comparar. Entonces. Estamos en la excelencia, Siempre estamos en rozando la perfección. Entonces, claro, es muy difícil la pregunta,
pero bueno, no soy un gran fan. O sea, bueno, está bien, en el Atleti no lo Ya veo. sabes, Sara, tú me conoces bien, ya sabes que siempre, nunca hay filtros, conmigo es fácil. Muy bien. Mejor. Entonces que arranque Martín con las preguntas ahora un poquito más serias. Sí, Fabriz, a mí me gustaría hacerte una pregunta a manera de presentación. ¿Y por qué te digo esto? Yo no he tenido la oportunidad de hablar contigo, pero sí que, evidentemente, como persona que soy del pádel, he seguido varias de las cosas relacionadas con el pádel en las que estuviste involucrado, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo te considerás con respecto al pádel? ¿Por qué te pregunto esto? Porque vos sos un tipo poderoso, ¿eh? Eso es innegable. Y yo creo que sos poderoso por dos cuestiones dentro del pádel. Primero, evidentemente, la cuestión económica. Pero después también porque has organizado y has hecho cosas que han dejado su huella, ¿eh? Que ya tendremos oportunidad de charlar de eso y creo que los compañeros te van a hacer alguna pregunta. Pero siendo un tipo poderoso, en el pádel, ¿vos qué te considerás? ¿Un empresario? Y el empresario es el que busca el retorno, y evidentemente, y absolutamente normal. Conozco la definición. Bien. La segunda es, ¿vos sos un patrocinador, que lo que busca es un retorno de imagen, o sos un mecenas, que lo que busca es un retorno, digamos, emocional o moral? ¿Cómo te definirías? Yo creo que hablar de uno siempre es difícil, ¿no? Porque es mejor que lo digan los demás. Si tuviera que elegir una de esas tres, seguro que las dos primeras no. La tercera, yo creo que podría ser... Siempre cuento lo mismo. El día que Fede Chingoto se fue al notario a comprarse su primera casa, me llamó y me dijo, Fabriz, estoy entrando en el escribano y me voy a comprar una casa y esto es gracias a ti. Si con eso se puede resumir, es de las cosas más bonitas que me han dicho en la vida. Y yo siempre he dicho que si fuera un empresario en el mundo del pádel, sería el peor empresario del planeta, porque yo retorno no tengo ninguno. Mi gasolina realmente en un momento dado era ver a esos jugadores en muchos países que tenían un talento excepcional y que, bueno, pues que no le prestaban demasiada atención o que para llegar donde pudieron llegar, pues tenían necesidad de un empujón y he sido un granito de arena más en una carrera que yo creo que estaba definida en el caso de muchísimos de ellos, pero creo que lo hicimos llegar antes, podría decirte, ¿no? Con un poquito de ayuda. Muy bien. Bueno, Tata. Fabriz, yo soy el mayor del grupo, así de que tengo ciertas licencias para decir, y aparte soy el que peor imagen tiene, no soy políticamente correcto. Yo tampoco, creo que vos No, por eso va la pregunta así. Tenés fama de difícil y de egocéntrico, ¿no? ¿Es así o es solo una imagen? Esa es mi primer pregunta. La segunda para que la tengas en la cabeza nada más. ¿Por qué tu circuito, yo creo que tenés una genuina vocación de hacer algo por el pádel, pero ¿por qué se tiene que llamar Fabriz Pastor Cup, por ejemplo? ¿Y por qué no circuito mundial, etcétera? ¿Por qué se tenía que llamar así? Esas dos preguntas. Bueno, la primera, yo creo que me conoce muy poca gente, porque no soy un tipo ni sociable ni social, no es algo que me guste. Yo siempre estoy con la misma gente, mis amigos son los mismos, no cambian demasiado. Cometo muchísimos errores porque soy alguien que si se abro mi puerta de par en par, no soy alguien que hace las cosas a medias. Y obviamente pues creo que las personas así nos llevamos más tortazos que los otros, ¿no? Que son más precavidos. Bueno, egocéntrico, no lo sé. Sí, al final ayudar al deporte, que ha sido una de mis pasiones y lo es, pues obviamente no creo que sea ni egocéntrico ni malo, ¿no? Difícil, depende quién te lo diga. No voy a entrar hoy ni en nombres, ni en nada, ni en ejemplos, que podría dar algunos, y a lo mejor el señor de la gorra sabe un poquito más de esto, pero te quiero decir, mi pasión siempre ha sido el deporte, ayudar a los jugadores, intentar hacerlo mejor para los jugadores. ¿Por qué la Fabriz Pastor Cup? Pues bueno, pues porque desde un inicio fue una idea creada así, era un intento de ayudar, era solo por un año, ¿eh? Entonces, bueno, dijimos, bueno, como es por un año tampoco pasa nada y además hicimos una pista en un club que también llevaba mi nombre, bueno, tenía un poquito de lógica.
ya se extendió y yo creo que es, a mi modo de ver, lo más importante o de las cosas más importantes que he hecho en el pádel, por lo que le decía a tu hermano, ¿no? Me parece que es algo que ha ayudado a jugadores a tener una presencia en lugares que a lo mejor yo creo que hubieran llegado de todos modos, pero bueno, a lo mejor llegaron un poquito antes. Muy bien. ¿Rodri? Muy bien. Fabriz, se sabe las diferencias que hay con World Padel Tour. ¿Crees que puede haber un acercamiento a futuro, encontrar un punto medio, unificar circuitos? Y si no es así, ¿cuál es tu intención en el pádel y cuál es tu situación hoy con el pádel? ¿Cuántas veces lo hemos hablado esto, señor Ovide? Yo creo que un acercamiento es poco probable, pero porque desde el inicio la negativa por su parte ha sido total. Entonces, no sé, si yo fuera el dueño del pádel profesional, ahora ya no son los únicos, pero si tengo un tipo que es lo único que hace es poner dinero, pues yo soy feliz, pero bueno, luego cada cual hará lo que quiera en su vida. A ver, unificar los circuitos. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que es muy difícil, porque mi manera de ver la vida es otra que contratos ilegales, amenazas por teléfono y no por email, o sea, cosas en las que el jugador luego no se puede defender. Porque yo siempre digo lo mismo, si a ti te amenazan y tú lo aceptas, peor para ti, ¿no? Pero si te amenazan ilegalmente, además no lo pueden hacer, pues que lo pongan por escrito y por lo menos le das la defensa al otro. Yo mi manera de ver el pádel y de ver sobre todo este circuito de APT Padel Tour es la libertad, es que puedan jugar World Padel Tour, APT Padel Tour, la madrileña, Ovide Padel Tour, si es que da lo mismo. Yo creo que es como un poco la ATP, ¿no? La ATP tiene varios propietarios en lo que son los torneos, los Grand Slams son de una compañía, los otros son de otra, y no pasa nada. Y si mañana el señor Federer se va a Shanghái y le pagan $2 millones, pues tampoco pasa nada, no se lo pueden prohibir. Lo mismo que si tú mañana tienes que tener un patrocinador, que yo creo que los jugadores que son deportistas de élite y que se dejan la piel en el trabajo que hacen, tienen que poder desarrollar su trabajo en cualquier sitio. Todo lo que sea fuera de eso, todas las coñas, con perdón, y las mentiras que se le dice a la gente con el tema olímpico, con el tema del circuito único y todas esas cosas, me parece un error. Y muchas veces echo la culpa a los viejos jugadores o menos jóvenes, porque creo que en eso tienen una responsabilidad hacia los jóvenes y que a veces no les aconsejan, creo, de la mejor manera. Es una opinión. Muy bien. Muy bien. John Chu. Martín, sigo. A diferencia del tenis, bueno, el tenis tiene, no sé, la cantidad de jugadores que debe tener en todos los países del mundo. El pádel es algo un poco más, todavía es muy chico, se juega en pocos países. Por eso te pregunto lo del único circuito, porque creo hoy en día que no hay jugadores de élite que puedan abarcar varios circuitos o en varios lugares del mundo. Por ahí de acá a 10 años estamos hablando de otra cosa, pero hoy creo que los mejores jugadores del mundo juegan un único circuito, y si eso se empieza a dividir, por ahí termina siendo menos atractivo, ¿no? Como ya pasó. Claro. Claro, por eso mismo, para no repetir los errores del pasado. Eso, para no, exacto, por eso yo decía de esa... En el caso de los circuitos, yo puedo estar de acuerdo si las cosas están ordenadas y mañana cualquier jugador puede tener el patrocinador que quiera, dentro de un orden, pero el que quiera, que no se lo tenga que permitir el circuito, porque eso no pasa en ningún deporte del mundo, en que si mañana los chicos, porque claro, no los del top 10, pero a partir del 16 para abajo, hay que hacer exhibiciones, hay que hacer clinics, también te los tienen que autorizar, no existe. Yo me he leído el contrato con señores como Johansson, Lubicic, Babrinka, y no se lo pueden creer. Y son tipos que, bueno, tienen un orden deportivo mundial, y obviamente lo que no puede ser es que limites y no permitas a un señor hacer su trabajo. Porque, te vuelvo a repetir, es una prestación de servicios, Rodrigo. Se hace una factura, con lo cual no son empleados.
Porque si son empleados, en España, y creo que es un poquito grave, se llama falso autónomo. Entonces, ahí es donde varía el tema. Es que al final tenemos que explicar a los jóvenes la realidad, aunque a los viejos nos vaya mejor, pues porque ya estamos cómodos y todo va perfecto, pero la realidad es una cosa y lo que se dice que es legal es otra. ¿Y por qué crees que los jugadores no se decantaron cuando estaba la división? ¿Por qué crees que no fueron para el otro lado? Bueno, pues no lo sé. Lo que pasa es que por eso hemos creado un circuito sin jugadores. Para contestar a lo de antes, obviamente para ti son los mejores del mundo. Bueno, creo que en el top 20 de ahora, los que son muy jóvenes, no sé si hubieran llegado, no sé si hubieran seguido entrenando, no sé si hubiera habido una visibilidad para ellos, no sé si se creaba lo suficiente como para tener nuevos actores, porque todas esas cosas no te las voy a explicar a ti. Entonces, es muy fácil ahora decir, bueno, pero es que ahora hay un poquito más de dinero en el pádel y nos va bien y tal. Perfecto, pero eso no quita que sea lícito que pueda haber una alternativa, ¿no? Más libre. Que luego funcione o no, bueno, para mí los jugadores que tengo en mi circuito son los mejores del mundo, no tengo duda. Y si mañana vas a países como Croacia, Suecia, no sé, Turquía, en el que no han visto nunca pádel, pues para mí son unos cracks. Porque no solo es España el pádel, lo queréis hacer mundial, ¿no? Para hacerlo mundial, tiene que ser mundial. Y para que sea mundial, lo que no se puede es ir vendiéndote siempre al que pague o al mejor postor. A mí me parece que hay que coger el modelo de la ATP, que es muy buena, que es lo que he hecho yo, humildemente, y que al final lo que hemos hecho, hemos vendido las etapas. Y la gente tiene fechas, es un calendario fijo, es mucho más fácil. Es mucho más fácil para trabajar. Es decir, porque tú en marzo te anuncian un calendario, pues que es el que es. Pero si tú cada año sabes tu calendario, sabes que tienes que hacer las Américas, sabes que tienes que hacer Europa, sabes que tienes que hacer Asia o África o los continentes que sea, me parece que para el jugador es una manera mejor de planificar sus clinics, sus exhibiciones, y es un orden. Porque creo que falta orden. Eso es lo que creo que falta. Muy bien. Jonchu, se va. ¿Evita? Y con todo este contexto, Fabriz, ¿nunca pensaste en comprar el World Padel Tour? ¿En hacerle una oferta y comprar el World Padel Tour si ves que no hay un punto de encuentro común? Sí, yo creo que hubo un momento que a mí me interesó, pero no quisieron. Seba. O sea que hubo una oferta. Fabriz, ¿hubo una oferta? No, pero porque... ¿Qué vale? No sé, esas son cosas de empresarios. No, pero te lo no digo. tengo ni idea. Te digo por qué vale cero. Porque para mí el contrato es totalmente ilegal. Entonces, claro, para mí vale cero. Si mañana el Ministerio del Trabajo se pone a mirar un poquito en Setpoint y en World Padel Tour, igual hay un problemita, no lo sé, ¿eh? Es una idea. Entonces, no me parece bien. No es porque entre un poquito más de dinero en un lugar donde no había nada de dinero que nos tenemos que conformar. O por lo menos a los jóvenes les tenemos que decir la realidad. Mira, ganabas en pesos, ahora ganas en euros y en vez de ganar 2.000 pesos te tiran 3.000 euros. No, pero no es así, porque la mayoría, hay muchos jugadores que están encaramados arriba, que son españoles también, y ganaron siempre en euros, no es que ganaron solamente en pesos. No, o sea, no pero solamente nos podemos fijar en el crecimiento de los Chingoto, Tello, sino que hoy los que están más arriba del ranking son, por ejemplo, Galán y Lebrón, que son jugadores que ganaron siempre en euros, no es que salieron desde la otra parte del mundo. Yo lo entiendo, Seba. Lo que pasa es que ¿cuánto gana el número 25? Pero proporcionalmente debe ganar lo mismo que lo que gana el 25 del pádel. Sí. El 25 del pádel debe ganar proporcionalmente lo que gana el mismo 25 del tenis comparado con el 1 del tenis. ¿Entendés? El 1 del pádel va a ganar X. El 25 va a ganar eso. Pero como no hay bastante... Casi lo mismo. Sí, lo que pasa es que en el tenis entran miles de millones, en el pádel no hay dinero. Evidentemente, el tenis tiene el recorrido que tiene y el pádel también tiene el suyo, pero yo creo que va a más.
De hecho, el calendario de World Padel Tour, de a poco y todos los años, y con mucho esfuerzo, dice que internacionalmente va a más. Sí, México el año pasado debe ser, si mal no recuerdo, Rodri, vos estuviste conmigo, una de las mejores etapas que tuvo el World Padel Tour el año pasado. Junto con Suecia. Sí, Suecia lleva unos años. Sí. Bueno, sí. Tenemos que avanzar, que John, pobre, lo tenemos mudo. Nada. Perdón, John. Nada, no te preocupes, que está chulo. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que Fabrice, claro, poco nos conocemos, más que de una charlita y poco más, pero cuando menos tengo la percepción de que eres potente de narices, en todos los sentidos, ¿vale? Y claro, con esto de comprar circuitos y tal, lo que se me viene a la memoria, yo me acuerdo una de las concentraciones con la selección absoluta, había 8 jugadores españoles, de los cuales 5 estaban muy alineados contigo, y 3 estaban alineados con World Padel Tour, que era el momento de firmar para un sitio, para otro, para adelante, para atrás. Ahora, después de ese tiempito que, bueno, esa partida, por lo que sea, se dejó de jugar por tu parte, creo yo, vuelves a entrar. ¿Por qué esa partida se dejó de jugar? ¿Qué pasó ahí? Porque tuvimos 2 ratas que nos vendieron. Cuando 12 personas se miran a los ojos y llegan a un acuerdo, luego pues hay algunos jugadores que llevan un poquito más de tiempo que consiguen cambiar las tornas. Eso y un poquito de dinero. Obviamente, eso era para intentar hacer que yo pague más, pero yo no entro en ese juego, ¿entiendes? Yo soy alguien de verdad y alguien real. Y yo en ese jueguecito de mafias de baja calaña no entro. Sí que sé que hay muchos jugadores de los viejos que consiguieron muchos mejores contratos, porque la frase era fácil, si no me voy con Pastor. Eso me parece deleznable. Vuelvo a repetir, a los jóvenes creo que hay que decirles por lo menos la verdad. O por lo menos no predicar lo que no haces. Yo entiendo que todo el mundo tiene que pagar sus hipotecas y villas caras y buenas casas y lo que tú quieras. Pero amar el deporte es otra cosa. Pero perdón, Fabriz, siendo quien sos y digamos en la posición en la que estás, ¿vos no suponías que eso podía pasar? Porque eso no es que sean jugadores de pádel, eso creo yo está en la condición humana, ¿no? Yo, Martín, sí, pero yo creo en una palabra y creo que cuando 12 jugadores toman una decisión, me parece que hay que cumplirla. Pero te voy a hacer una pregunta, Martín. Sí. ¿Por qué tiene que pagar un jugador una multa del 10% de su prize money? ¿En qué momento es eso legal ante cualquier juez? Te digo el único momento legal en el que no hay alternativa. Y que si lo luchas, te amenazan diciéndote no vas a jugar ni el máster ni vas a jugar el máster final si te clasificas. Eso es deleznable. Eso es barrio bajero. Eso ni en las villas, me parece. Entonces, lo que digo simplemente, y luego que lo desmienta quien quiera, porque obviamente no está por escrito, pero puedes hablar con muchos jugadores. A mí quiero que me explique alguien por qué el señor que ahora es número 1 del mundo tenía que pagar un 10% de multa, o el número 2 o el número 3. No cabe la explicación en ningún sitio. Ya, pero Fabriz, independientemente de que quepa o no, no es la primera vez que pasa. No. Entonces, evidentemente... Bueno, pero porque lo aceptan. Martín, lo aceptan. No, sí, pero lo que te quiero decir... Eso es otra cosa, ¿eh? Muchas veces que sea legal y que lo acepte son 2 cosas diferentes. Lo entiendo. Lo que quiero decir que no es tan poco común. Diferente que esté bien o mal, pero no es tan poco común porque, bueno... Pero yo... ¿Cómo que no es común? Es un tema de 12 jugadores que han pagado un 10% de su prize money el año pasado, y como dice Seba, es gente que gana dinero, ¿eh? Sí. Pero es un tema de recursos también, ¿eh? ¿Cómo? Es un tema de recursos también. Pagar el 10% al circuito, por una multa, ¿por qué? ¿Por haber sido Montecarlo? ¿En serio? Es un tema de recursos, Fabriz. Si vos, bueno, te lo explico cómo es de mi parte y como, por ejemplo, yo lo viví en carne propia. Claro, de otro modo. Claro, por eso te hablo de mi experiencia. Es un tema de recursos porque, te guste o no, nosotros tenemos una realidad en la cual tenemos que seguir trabajando, porque para nosotros esto es un trabajo. Entonces, si vos te metés, y vos, bueno, lo debes saber, si vos te metés en una batalla legal, por más que tengas mucha razón y por más que sepas que tenés mucha razón, si vos te metés en una batalla legal larga, lo que no podés es
seguir trabajando. Por más que esa batalla sepas que en algún día... Es lo que he dicho, Seba, no había alternativa. Estoy de acuerdo, no había alternativa. Por eso te digo que es un tema muchas veces de recursos. Nadie te dice que esté bien o esté mal, pero es un tema de recursos y de necesidades. Y esas necesidades muchas veces hay que contemplar. Que esté bien no lo está. No. Yo no te digo que esté bien o que esté mal. Alguien porque no hay otra opción, no está bien, perdóname. No. Por lo menos en mi mundo. No te digo que esté bien o que esté mal, te digo que es un tema de recursos y necesidades. Que son muchas veces, de parte del jugador, hay que contemplarlas también. Vale. Perdona, Martín. Sí, adelante, Jonchu. Nada, entonces, te llevaste un fiasco, está clarísimo, y dijiste, el pádel, ¿pero qué es esto? ¿Esto es un nido de víboras o qué es esto? ¿No? Y te retiraste. Pero... Bueno, ¿sabes qué pasa? Llevaba muchos años ayudando al deporte, ¿sí? Muchas desilusiones con muchas personas a las que creo que he ayudado bastante, de una manera o de otra, y al final uno también tiene su corazoncito, uno se cansa. Yo en mis empresas soy, ¿cómo decirte?, letal, pero en este caso, como es una pasión, juega más el corazón que la cabeza, y al jugar el corazón permites muchas más cosas. Y bueno, aguantas más. Es como esa mujer que siempre te hace volver, ¿no? Por ponerle un poquito de humor, pero el problema es que al final, si te llevas siempre muchas desilusiones y estás todo el tiempo, he oído que eres malo para el pádel, nocivo para el pádel, que es un desastre, que no ayudas en nada, que no haces nada, por un lado. Y por otro, te traicionan, es complicado. Es complicado. Y me cansé y dije que se acabó. Vale, entonces, es decir, cogiste un pequeño respiro, ¿vale? Y has vuelto, y veo que has vuelto con pasión. Bueno, hacer otro concepto, ¿no? Bueno, no, cogí un respiro de casi 7, 8 meses y había un señor que se llama Omar Villavicencio, que está en México, que me llamó cada día durante un mes. Y al final me dijo, oye, pero hazme el favor, es que solo quiero que vengas a México, que lo hablemos y luego ya decidirás. Y bueno, fui, me pareció una persona fantástica, que adora el deporte, un gran apasionado. Creamos la Continental Americana y hasta aquí, y aquí estamos. Bien, bien. Nada, no hay que más que avivarte las brasas para que vuelva a fluir el tema. Vale. Por eso eres potente, claro. Fabriz, hablando de brasas, de corazón y de cabeza, a mí me gustaría preguntarte, porque el pádel es un deporte, a mí me parece que no solo el pádel, sino que, insisto, creo que es la condición humana, pero vamos de conflicto en conflicto, ¿no? Y evidentemente cuando se te escucha hablar se te ve encendido. Mi pregunta es, ¿no te estarás guiando mucho por el corazón? Porque yo, por ejemplo, te escuché en varias declaraciones menospreciar un poco el tema de la cerveza, ¿no? Hablar con menosprecio de la cerveza. Y a mí me parece que, nos guste o no, critiquemos o no, analicemos de un modo u otro, Estrella Damm ha hecho muchísimo, y a mí me parece que vos varias veces te escuché hablar de manera peyorativa. ¿No te parece que eso es, en lugar de corazón, habría que aplicar un poco de cabeza para resolver el conflicto? Porque a mí me da la impresión de que tu postura es avivarlo, porque yo desde el otro lado, al menos de manera oficial, formal, no lo he escuchado nunca al revés, ¿no? Una crítica hacia tu persona de ese calibre, digamos. Bueno, pues entonces no vemos los mismos programas ni tenemos los mismos oídos. ¿Cómo te lo explico esto? Barcelona en el polo. En el momento en el que a mí me prohíben ir al circuito a ver un torneo, tenía dos opciones. O rebajarme a su nivel, ir con un abogado, y a mí no me pueden prohibir entrar en ningún sitio porque compro una entrada o un palco como todo el mundo, o obviar totalmente esa manera de ver, de vivir y de hacer las cosas. Te vuelvo a repetir, no es que avive nada, Martín, vuelvo a repetir, y estoy más cansado y aburrido yo que tú, porque desgraciadamente lo he vivido muchos años. Pero yo no voy a dejar de explicar la realidad. Entonces, hacer las cosas bien, sí, como las farmacéuticas que van a África, a un pueblo, ponen a la gente en fila y por $10 les hacen probar una medicina. Entonces tú me dirás,
Hombre, ¿es lícito? Bueno, depende cómo lo veas. ¿Humanamente es correcto? No. ¿Es deleznable? Sí. Yo no puedo cambiar de opinión porque lo he vivido, Martín. Lo he visto con jugadores. Yo, no sé, he sponsorizado a muchísimos jugadores. ¿Tú me explicas por qué un jugador no puede cobrar un dinero extra que no le paga un sponsor, pero yo que sí se lo pago, y no puede llevar Montecarlo en el pecho? Explícamelo, por favor, para que yo lo entienda. No, evidentemente es un poco lo que te digo. Supongo que son acciones y reacciones, ¿no? Es como la tercera ley de Newton. A mí me parece que esto es un conflicto que se va avivando. Perdón. Pero te lo explico yo obviamente también. En el tenis, DNP es el sponsor de Roland Garros, no por eso no lleva aquí VS otro jugador. Es absurdo. Primero es ilegal. Porque Montecarlo no vende cerveza. Que sería lo único que haría que tuviera una lógica. Pero ¿por qué tenemos que prohibir a un jugador tener el sponsor que quiera? Es que no... Es lo mismo que pagar una multa. También es ilegal, pero lo hacen. Yo eso lo entiendo, Fabriz, pero eso, siendo verdad... No, pero yo no, porque las cosas que se escuchaban... ¿no? Sí. Perdón, Seba. No, es que te digo que las cosas que se escuchaban, por lo menos dentro del circuito, hacía como sentir que muchas veces Fabriz Pastor era enemigo del circuito, ¿entendés? O sea, yo te digo, yo soy jugador, pará. Bueno, está bien, por eso yo te doy mi visión desde el punto de vista de jugador. Yo no soy ni World Padel Tour ni... Bueno, lo que se escuchaba era que Fabriz Pastor era enemigo del circuito. Por las razones que sean, eso lo sabrán World Padel Tour y Fabriz Pastor. ¿Entendés? Las razones que sean, me da igual. No, a mí me lo tenéis que explicar, porque es que ellos lo digan y que sea verdad es lo mismo que en los contratos, que una cosa sea legal y que ellos lo digan. No. Por eso queremos saber tu opinión, por eso es esta reunión, porque nosotros, desde un punto de vista lejano, queremos saber justamente las opiniones. De eso se trata este grupo también. ¿Entendés? Correcto. Pero si yo escucho, soy un tercero afuera, si yo escucho que Fabriz Pastor, y lo escucho repetidas veces, que Fabriz Pastor es enemigo del circuito, por la razón que sea, me da igual la razón, entiendo que el World Padel Tour quiera prohibir la entrada, porque me imagino que vos también en tu circuito, me imagino que vos también en tu circuito tendrás un derecho de admisión y permanencia. ¿Sí o no? O puede no, cualquiera... No, el derecho de admisión y permanencia va por otro lado, ¿eh? Bueno, Seba, me parece que te estás equivocando y estás mezclando cosas diferentes. Primero, en cualquier país ya no existe eso de admisión y... Ahora no me acuerdo cuál es el término legal en España. No existe. Punto número 1. Punto número 2, si pagas una entrada y no insultas a nadie, te emborrachas o haces escándalo público, tampoco. Con lo cual, las dos cosas que has dicho no sirven. La tercera, el enemigo del circuito. Bueno, yo creo que he sido siempre el mismo. Creo que he creado 2 torneos y luego decidí no hacerlos más, pero porque ya me parecía algo insostenible. El enemigo del circuito es alguien que tiene una cosa que creó Cartier, que solo hay 2 en el mundo, la Queen's Polo Cup de la Reina de Inglaterra y la Copa Fabriz Pastor. ¿Eso es el enemigo del circuito? Tienes una multinacional a nivel mundial que hace un trofeo para el pádel y que lo único que se ha intentado es taparlo y esconderlo. No lo sé. Yo creo que es un problema de inseguridad y creo que simplemente, te vuelvo a repetir, es que jugadores no tengan la oportunidad que han tenido 22 el primer año, entre los número 1, las número 1 y el número 2, que en aquella época era Paco, de tener un sponsor que ayuda muchísimo a los jugadores profesionales, no siempre a los tops, sino a todos. Perdón, pero legal no es. Después batata, ¿eh? No, sí. ¿Y cómo pensás que te ven los jugadores, Fabriz? Esa era una de las preguntas que tenía, Martín, perdón, pero me viene justo como para meterla en este momento. Hace lo que quieras, ya de moderador no sirvo. Que te está acabando el tiempo, Seba. La última, no hago más. Bueno, podéis cortar muchas cosas si queréis, me da lo mismo. Te quiero decir, no lo sé, eso prefiero que lo digan los jugadores. Yo tengo amistad con algunos, pero otra cosa que te digo, no se puede decir para que no lo sepa el circuito, para que no les caiga una multa o para que no les compliquen la vida. Te vuelvo a repetir, me parece muy triste.
Ahora, por lo que decís, y ya que Seba se lo pasó... Porque hablo con ellos, ¿eh? No es que yo me lo invente, es que hablo con ellos, sé lo que viven, las situaciones, o sea... Pero vos decís, conservo amistad con varios jugadores. ¿Conservás todas las que tenías? Supongo que no, ¿no? Conservo muchos. Bueno, no sé si haber dicho esto ahora ya es un drama y que hay alguien apuntando. A ver, ¿quiénes eran? No, pero, acá olvidar. Francamente, sí, conservo bastantes. También te digo que he querido contratar a algunos para hacer exhibiciones y no han podido venir. Y eso no lo entiendo. Bueno, pero... Habrás ofrecido poco, Fabriz. No, debe ser eso, sí. No, pero escucha, yo lo entreno a Martín, y Martín creo que estuvo hace una semana, 2 semanas. ¿No? Martín Dineno. Bueno. Eso lo dices tú, yo no lo puedo decir. Sí, porque quiero mucho a Martín, entonces entiéndeme, perdóname. Te lo digo sociales. Te lo digo porque no se puede mandar a alguien así. No, te lo digo porque Martín también, para no tener ningún tipo de problemas, consultó y fue. O sea que si consultó y fue, evidentemente no creo que le hayan dicho nada contrario ni nada que le pueda afectar a él. Mira, te voy a decir una cosa, ahora que no nos escucha está todo nadie. perdido, eso quiere decir Rodri, no está todo perdido. Claro, te voy a decir una cosa, Rodri, si no hubiese ido Martín, ¿eh? Sí, pero ahora que no nos escucha nadie. Las fotos que hicimos fueron para el club porque yo no quería poner en ningún momento a Martín en un lugar con el logo de Montecarlo, con el tal. Hablamos de cosas que de verdad son para mí triste como sponsor o como patrocinador, pero para la vida de estos chicos, eso ya es como normal. Rodri, es que es una responsabilidad por vuestra parte, también muy grande, perdóname. O sea, que un chico está invitado por un señor y la empresa de ese señor, que es la que le paga, no puede salir en la foto, me lo puedes contar como quieras, Rodri. Yo soy el único que vive en Argentina, lamentablemente, y el que también ¿Por qué lamentablemente? A mí me encanta Argentina. Llevo yendo hace 30 años, estoy feliz allí. Siendo turista es mucho mejor. Pero más allá de eso, yo me dedico también al tenis, y te escucho hablar del tenis y quiero salir de toda esta discusión que parece una discusión de barrio, de pasado y qué sé yo, y yo creo que comparto mucho de lo que decís, y creo que si no existiese Fabriz Pastor habría que inventarlo, porque por filosofía me identifico con la competencia. Y me haces acordar más, yo estudio bastante la historia del tenis, y ya que nombraste a Wawrinka y a Hanson, etc., vos sabés que, bueno, yo escribo sobre historia del tenis, y hay un famoso empresario que se llamaba Lamar Hunt, que en 1965 creó el World Championship Tennis. Es cofundador de la NBA, para que sepas, es un millonario petrolero de Texas. Y durante 9 años se jugó el WST, que era el World Championship Tennis. De hecho, los argentinos creemos que Vilas ha sido un gran campeón porque ganó Roland Garros en el 77, y la verdad es que no jugó Borg ni Connors porque estaban contratados por Lamar Hunt para jugar en Estados Unidos y les prohibió jugar en Roland Garros. Pero gracias a la competencia de Lamar Hunt, se pudo fundar, porque competía el World Championship Tennis con el Grand Prix de tenis, se pudo después crear la ATP. Toda esa competencia generó en esto de que la ATP, que es una especie de sindicato de jugadores, licite las fechas, etcétera, etcétera, y todos los jugadores han ganado miles de millones de dólares a lo largo de esos 20 años gracias a la competencia. Pero para salir de todo esto, de todo este pasado que estamos hablando y todas estas cosas mínimas, tu tarea me parece que ahora la has encarrilado más hacia las instituciones, que es como creo yo que tiene que mejorar el pádel. ¿Tu objetivo ahora es mejorar el pádel profesional o mejorar el pádel? Es una muy buena pregunta. Bueno, varias cosas. Sí sé quién era el señor Hunt, obviamente, pero
para mí lo importante a día de hoy, estamos creando un club en Rosario que va a ser, yo creo que volvemos a hacer historia, va a ser el primer centro de alto rendimiento de pádel con dormitorios para los jugadores. Quiere decir, intento quitar el problema del hotel al jugador y para que mañana, si el señor Ovide quiere venir a hacer un clinic de una semana, pueda tener 20 jugadores durmiendo en su academia. Bien, por un lado. Con lo cual, por ahí ayudo al pádel. Al profesional y al no, porque obviamente lo bueno de eso es que pueden ser menores, pueden ser... sí, a la formación. A la formación, correcto. A nivel federativo, yo soy alguien federativo de por sí. Es decir, siempre, creo que la primera vez que vine a Buenos Aires con el tema del pádel, me reuní con el APA y todo lo que era en aquella época el tema de la FIP. Y bueno, eran preguntas un poquito delicadas que no voy a reformar aquí. Lo único que les dije, mire, yo no les necesito a ustedes, vengo aquí por cortesía y por educación, pero obviamente ustedes lo que se van a llevar es pues todos los frutos en el país de lo que yo voy a ayudar invirtiendo en todo tipo de jugadores. Con lo cual, federativo, sí. Lo que pasa que el problema que tenemos ahora, ¿sabes cuál es? Me parece a mí, los títulos. Claro, un tipo que puede tener un título sin hacer nada por el deporte y que se le mantenga por un tema de votaciones, es que vuelvo a ser la piedra en tu zapato. Pero claro, ¿qué hago? Si estoy... Mira, te voy a dar un ejemplo. En Argentina le regalé una pista a la APA. ¿Tú crees que la pusieron? No. Acá no vas a encontrar muchos defensores de la APA en este grupo, así que podés hablar... No, pero que lo que te estoy diciendo es, regalé una pista. Hice lo mismo en Santo Domingo. Regalé una pista a un colegio, pero una pista de pádel, porque me parece lo inteligente. Si conseguimos meter el deporte en un colegio, los niños empiezan a jugar, lo pasan bien y a lo mejor mañana vuelven a ser aficionados y seguir a jugadores profesionales. Entonces, ¿para qué es el centro de Rosario? También porque me parece que tenemos un problemón con el tema de los coaches. Es decir, nadie se preocupa de crear coaches. Y cualquiera es un coach. Y a mí me parece un drama. Porque te voy a dar un ejemplo. En Francia, no te voy a dar nombres, pero conocí a un señor que llevaba un año entrenando a pádel y jugaba tenis en una pista de pádel. Y sí, cuando... Y, en todos los países. Claro, pero... Ya, pero te quiero decir, es que la formación es importante, es que los menores... Bueno, ahora he patrocinado los internacionales de menores de Andalucía, donde hay 192 parejas. Entonces, yo intento ayudar, lo que pasa que luego vienen los titulares, ya sea de federaciones, de X o Y, porque tienen intereses o con el circuito, uno de los dos circuitos profesionales o con otras personas, y ya vienen las limitaciones y las barreras y no, porque entonces, ¿qué pasa si, oye, pues si yo no hago nada? Simplemente te estoy dando un dinero para que esto se pueda hacer. Porque luego, cuando hablé con el presidente de la andaluza, le pregunté, pero oye, bueno, sí, pero es que, digo, pero ¿has ido a preguntarles? Sí, ¿qué te han dicho? Que en otro momento, perfecto, y yo te lo doy. Pues, chico, ¿para qué vamos a frenar nada? El miedo no es bueno, pero cuando haya una unificación de los jugadores y puedan tomar una determinación entre todos, no que tres digan una cosa y todos sigan detrás y todo el mundo firme contratos sin leérselos o sin pedir un consejo, creo que entonces habrá un orden y que cambiarán las cosas. Hasta entonces, yo seguiré luchando para que el deporte crezca. El deporte. Y los lo que ha pasado con tenis es eso. La ITF quedó vacía y solamente con los 4 Grand Slam y el resto de los torneos no los tiene. Y Fabriz, te hago una pregunta. En la división o en el momento en que los jugadores estaban entre ir a un lado y al otro, ¿qué crees que faltó en la negociación para que los jugadores se vuelquen para un lado o para el otro? Pues mira, yo creo que hubo muchas presiones, porque tampoco es fácil, ¿eh? O sea, saben cómo presionar y saben cómo hacerlo.
yo al final lo único que aportaba era 3,5 millones de euros en premios, con un aval a primer requerimiento bancario, que comparado con los premios que había, me parece que era muchísimo más. Y yo creo que entre la presión, el miedo y ver que algunos jugadores iban para un lado... Y la seguridad, Fabriz. ¿Eh? Y la seguridad. Porque la seguridad del jugador de saber que un circuito estaba funcionando y que iba creciendo con sus más, sus menos, lo que quieras, que evidentemente todos hacemos cosas diferentes en este grupo, pero seguramente todos las podemos hacer mejor. Evidentemente World Padel Tour también podrá hacer cosas mejor y peor, pero lo que te da World Padel Tour era la seguridad de un circuito que iba funcionando y medianamente iba creciendo todos los años. Entonces, eso sí, no es una cosa, mi pregunta iba, Seba, a que el circuito ya pasó por esto, ¿no? Antes estaba PPT y vino World Padel Tour, hubo una lucha parecida, ¿no? Entre los jugadores que iban al PPT y los jugadores que iban al World Padel Tour. De repente vino World Padel Tour, puso unas condiciones para un circuito nuevo que no se conocía, mientras que el PPT funcionaba con sus errores, sus aciertos, pero era la seguridad que tenía el jugador. En esta época pasó lo mismo, el jugador tenía una seguridad de ver que World Padel Tour va creciendo con sus aciertos, con sus errores, pero iba creciendo y tenía su circuito. Aparece la posibilidad de Fabrice Pastor, y ¿por qué el jugador no se termina decantando? ¿Qué fue lo que pasó o qué le faltó a Fabrice Pastor para decir, muchachos, miren, esto es así, ¿cuánto necesitan? Acá está y tenemos circuito. No te lo podría decir. No sé si es que funciona más el miedo que la riqueza. No sé si funciona... Los cambios siempre son difíciles, obviamente, pero de tener un aval bancario, que no lo tenéis a día de hoy, a tener que pagar la mitad del circuito para que ocurra, pues yo lo veo un mundo. De ser un circuito que el 60 o 70% de las etapas son en España, a tener un circuito en el que las pruebas se vendían en muchos países del mundo, que es lo que hemos vuelto a hacer ahora y que ha sido relativamente fácil, pues a mí me parece que es un crecimiento completamente diferente y mucho más seguro. Porque si mañana tú te vas a vender un torneo a algún sitio y no te lo compran, no existe. Pero de seguramente, hecho, Fabrice, ahora cuando el jugador quizá vea que el circuito que estás haciendo funciona y funciona correctamente y crece y se amplía porque se va a jugar a Asia, África, a Oceanía o a cualquier lado, bueno, eso también en el llegado el caso quizá le da otro tipo de seguridad al jugador. ¿Entendés? Totalmente de acuerdo, Seba. Totalmente de acuerdo, y por eso lo hemos hecho así. Años atrás, sí, había que elegir una cosa así, que sabías que funcionaba y otra que podía llegar a funcionar muy bien y todo, pero no estaba en marcha. ¿Se entiende? Lo he hecho así justamente por eso, para que no sea con los jugadores y que venga a jugar el profesional que quiera. Pero también te voy a decir una cosa. Podrá venir a jugar el profesional que quiera de cualquier país. Es decir, yo no cierro el cuadro a 90 jugadores. Lo que está marcado es que si mañana hay 300 jugadores, la semana se va para atrás. Eso tiene un coste económico. Claro, a veces por eso el World Padel Tour tampoco la gente no lo quiere pagar. Sí, bueno, pero a veces la gente no lo quiere pagar. Lo que te quiero decir es que mañana... O que tenga sus normas. No, tiene sus normas. Escucha, cada cual, pero como si mañana sales del armario, Seba, yo no te voy a decir nada, te estoy diciendo simplemente las diferencias. La diferencia es que el Monte Carlo Rolex Master de tenis dura 2 semanas. ¿Por qué? Pues porque el cuadro es enorme. En vuestro caso, empieza un martes, creo, y siempre empezará un martes. Entonces yo no sé cómo quieres que juegue un finlandés, un sueco, un italiano, un tailandés o un chino. Yo creo que ahí tienen ayudas. Estamos hablando más de un sistema deportivo, ¿no? Y un sistema deportivo incluye diferentes pruebas en diferentes lugares, de diferente tamaño y de diferente condición, ¿no? Yo creo que mal o bien hacia eso vamos. Tenemos ejemplos a los que podemos seguir, eso es lo que digo nada más. Si la ATP hubiera cerrado a 6 países, pues obviamente no habría pruebas en China, en Qatar o en Tailandia, ¿no? Bien, John, ¿lo tuyo es ping-pong o pregunta, John? Yo voy a romper un poquito aquí el rollete de antaño, de no antaño, de ahora, tal y cual, y vamos a reírnos un poco, Fabrice, un poquito. Por favor. Me han dicho que eres potente en la red, ¿no?
¿En la red? ¿En qué red? ¿Qué red? Bueno, en la red, en esta en concreto también, pero en la de pádel o de tenis me han dicho que de 3 cuartos para adelante vas bien. Pero ahora vamos a jugar a una cosita en la cual tienes que estar atento y tienes que ir de cabeza rápida para tomar las decisiones, las mejores, en pocas décimas o milésimas de segundo. ¿Va? ¿Estamos? Venga. Pero rápido, ¿eh? Sí, sí. ¿Tenis o pádel? Pádel. ¿Fabrice Pastor Cup o World Padel Tour? Fabrice Pastor Cup. Defínete en 2 o 3 palabras. Apasionado. Apasionado, es que creo que esa es la más importante. Un fracaso en tu vida. Puf, he tenido tantos. Un fracaso en mi vida. Es que he tenido muchos, pero bueno, que no se hiciera el circuito en aquella época con esos jugadores tan impresionantes con los que mantengo una buena amistad. ¿Tu mejor sueño? Hay algunos, hay varios, ¿no? Pero que no haya hambre en el mundo. Un ídolo del deporte. ¿O ídolo? Sin duda, John McEnroe. Un jugador de pádel. Yo te diría Juanito Lebrón, que es bueno, antes de Lebrón, Juan Martín Díaz, pero Juanito Lebrón, sí. Venga. Una jugadora. Carolina Navarro. Un entrenador o entrenadora. Perdóname que entrenadoras no conozco. Eso es nuevo, ¿no? Pues, ay. Habrá que trabajar eso que he oído, formación y menores, y me gusta. Habrá que trabajar sí, en ello. Pues no, por eso te lo digo, pero para que veas que yo soy totalmente franco, no miento. Jorge Martínez. Un político o política. Uf, detesto la política. Uno. Hay mucha política federativa, ¿eh? No vayamos por ahí, por favor. Un político, es que no tengo ninguno, de verdad, no admiro a ninguno, no, soy apolítico, de verdad, no me gusta. Venga, las 2 últimas. Un consejo. Ser feliz. Un deseo. Conseguirlo. Muy bien. Bueno. A ver, quiero seguir en la línea de lo de John y hacerte 2 preguntas, Fabrice. Si vos le pudieras hablar al Fabrice de hace 15 años, no sé exactamente tu edad, pero digamos a los 30 años, ¿no? ¿Qué le dirías? Esa es la primera pregunta, sobre todo esto, ¿no? O sea, ya viéndolo con toda la experiencia, todas estas desilusiones, los choques, los éxitos o las satisfacciones, ¿qué le dirías? Si le recomendarías, sí, hace esto, no te metas, hace lo otro. Esa es la primera pregunta. Y la otra es, ¿cómo ves el 2021 y cómo ves los próximos 5 años del pádel? Esas 2, para pasado y futuro. Al Fabrice de hace 15 años le diría, ahórrate toda esa gente que no ha servido para nada más que para crearte desilusiones. Yo el 2021 lo veo muy, muy importante. Lo veo muy importante porque me parece que por primera vez en el pádel va a haber una opción libre, no peleada. Me parece que vamos a darle la importancia a muchísimos más jugadores que a lo mejor a día de hoy no la tienen y una oportunidad de poder profesionalizarse en un continente donde es muchísimo más difícil y que puedan vivir en casa, que eso también creo que es importante, ¿no? Los próximos 5 años, hombre, yo creo que APT Padel Tour estará en todos los continentes y tendremos 70 torneos y por lo menos 1.500 profesionales. Muy bien. Tengo una, ¿puedo tirar una, Martín? Veloz. Así seguimos con él. Nos están matando a todos. Rápida. Fabrice, ¿cómo ves el pádel en Asia y si te gustaría entrar o si te gustaría dominar ese continente? Yo, Rodrigo, francamente no quiero dominar nada. Es decir, el APT Padel Tour somos un poco como el ATP, pero no nos pertenece. Es decir, pertenece a una serie de promotores. Yo he comprado mis etapas y las he pagado a todo el mundo. Creo que antes de llegar a Asia, creo que tenemos que cimentar
Sudamérica, tenemos que cimentar Centro y Norteamérica y tenemos que cimentar Europa. Y después tenemos que ir a otros lares. Sí que vamos a hacer un intento, pero va a ser eso, una prueba y un intento. Pero te repito, creo que es muy importante que cimentemos el deporte en todos los países donde se juega, que yo creo que son muchos más de lo que se imagina la gente, pero hay que ayudar, claro, hay que ayudar, hay que invertir y hay que crear clubes para que puedan subsistir el deporte. Muy bien. Bien, Fabriz, todo este proyecto que vos estás comentando ahora, bueno, primero una reflexión sobre la reflexión que había hecho el Tata sobre el ATP. A mí, yo también me gusta, vengo del tenis y me gusta el ámbito del tenis. Y bueno, he trabajado en el ámbito federativo y evidentemente el ATP y el tenis en general es una fuente de recursos y de experiencias. Lo que pasa es que a veces creo que erramos el enfoque y estamos comparando al pádel actual con el ATP actual. Y yo creo que nos tenemos que remontar a lo que pasó en la década del 70, entre otras cosas las que comentaba el Tata. Pero fue complicadísimo para ellos también. Ya, y además había diferentes rankings, los organizadores llegó un momento que dijeron, ¿cómo hacemos los cuadros? ¿No? Todas cosas que suenan ahora. Entonces creo que hay que aprender un poquito más de allí y copiar menos lo de ahora, ¿no? Es decir, yo creo que necesitamos todavía un proceso. Pero hablando de futuro, el Tata recién te preguntaba lo de los 5 años. A mí hay una frase que me gusta decir que es, me interesa el futuro porque voy a pasar ahí el resto de mi vida, ¿no? Entre otras cosas porque yo trabajo de esto. Qué bonito. Pero con respecto a eso, dos cosas. No es una frase mía, es una frase de un inventor, pero bueno. Es mía, es mía. Es tuya, sí. Dos cosas. La primera, claro, vos necesitas para todo esto un equipo muy sólido y con mucha base. Me gustaría saber cuál es ese equipo que vos tenés para todo este trabajo. Y la segunda, yo no te pregunto de aquí a 5 años, yo te pregunto de aquí a 10 como mínimo. ¿Por qué? Porque es una pregunta que le hice a Carraro también. ¿Cómo ves el pádel profesional? ¿A quién? A Carraro, a Luigi Carraro, al presidente de la FIP. ¿No te suena? No lo conoces. Bueno. No, la verdad que no, solo he estado con él en Italia, en Roma, con Binaghi, en Marbella, jugando a pádel. Hasta en una villa mía ahí en el Marbella Club, pero no me suena. Bueno, Fabriz, no te vale la ironía. No, creo que es una devolución de gentileza, ¿no? Entonces, yo lo que te pregunto, independientemente de eso, yo le pregunté a Carraro. O sea, primero te pregunto por tu equipo, y después le preguntaba a Carraro cómo veía el pádel dentro de 10 o 15 años, el pádel profesional. ¿Lo ves con un solo circuito? ¿Lo ves con 2 o más circuitos independientes? ¿O lo ves con un marco, digamos, federativo dentro del cual estén, marco federativo internacional, evidentemente, dentro del cual estén todos los actores de ese posible circuito? Te lo digo porque tiene relación con esto que hablamos de la historia del ATP, ¿no? Entonces, primero tu equipo y segundo ya cómo ves el pádel a mediano plazo. Bueno, mi equipo es un equipo que ha ido creciendo muchísimo. De hecho, para yo salirme, si puedo, y simplemente ayudar en lo necesario, está Mariano Laseigues, que es el director general, y él ha creado un equipo de trabajo, tiene uno en México, uno en Argentina y uno aquí en Europa. Con lo cual, para eso yo creo que tenéis que entrevistar a Maru, que yo creo que ama el pádel igual o más que yo. Bien. Yo veo el circuito unificado, espero, a partir de 2023, entiendo, o un solo circuito. Y además espero también que las federaciones estén. Pero ya que eres tan preciso, Martín, me gustaría decir 2 cosas. La primera, no somos un deporte, somos un juego. Cuando seamos un deporte y reconocidos como deporte, podremos empezar a hablar de otras cosas. Pero de momento somos un juego. Hasta que 3 continentes, y creo que son... La verdad que soy muy malo en esto, pero creo que son 50 y tantas federaciones reconocidas por sus países. Pero vos te estás refiriendo al pádel olímpico, ¿eh? Yo no me refería a eso, ¿eh? Ah, bueno, perdón, es que lo entendía así. No, en el sentido de que, digamos, como modalidad deportiva, el pádel está reconocido en muchos países. Como es una cosa que va a ser inminente, pues también devuelvo una simpatía. Ya. Yo creo que habrá un circuito, yo creo que es necesario. Creo que lo primero que tiene que haber, y se lo pido encarecidamente a Rodrigo o a Seba, que no sé si sigue colaborando con algún jugador, aparte de ser comentarista, es
Colaboro con Gadea. Con Gadea, muy bien. Es una asociación de jugadores. Me parece que es fundamental crear una asociación de verdad, votada. No que manden mensajes de texto 250 jugadores y que uno diga, bueno, no chicos, es que no me habéis entendido. Las reglas ahora son estas. Me parece que tiene que ser algo real, algo votado por todos los jugadores, o por lo menos en un ámbito de escandallo dependiendo del ranking, pero tiene que haber una representación porque si no es muy, muy difícil ordenar, Martín. Para ordenar esto tiene que venir de y para los jugadores. Si no, estaremos siempre en las guerras mientras se pueda tener títulos pudiendo comprar algún tipo de voto para llegar a ser el dirigente de cualquier cosa. Clarísimo, en eso estamos de acuerdo. Y tan difícil que incluso en el ATP a día de hoy hay movimientos para... Sí, pero en ATP hay 2.000 millones de euros y los jugadores tienen 1.000 ayudas, formaciones, montajes... pero sin ir más lejos, Martín... Fabriz, que incluso así están con problemas y quieren... Martín, sin ir más lejos, siempre, desde que yo estoy metido en esto, hubo un montón de asociaciones de pádel, siempre hubo mucho lío, en todas, pero la verdad que es verdad que en esta etapa es increíble que no haya una asociación de jugadores, porque en años anteriores, mal que mal, estaba la asociación, se hacían reuniones, se hacían asambleas, y es increíble que queriendo profesionalizar cada vez más el deporte, los jugadores no tomen cartas en el asunto y tengan una asociación. Te voy a lanzar una pregunta, Martín. ¿Te puedo lanzar una yo? Lo que quieras. Una. Hemos firmado con la FEPA, que es la europea, que tiene 18 naciones. Vamos a crear 50 torneos. El 17 de septiembre se juega la Copa de Campeones Europea. Y todo eso es malo para el pádel. O no está permitido. O no basta para ser oficial. ¿En serio? Claro, pero ahí vuelvo a la primera pregunta que yo te hice entonces. Eso demuestra el poder que vos tenés. El poder, evidentemente... ¿Pero qué poder? Yo, sí, escucha, Fabriz, al final, no, es una ayuda Fabriz, directa. si vos no lo hicieras, si vos no estuvieses detrás, eso no sería factible. Entonces, ¿pero y qué hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Y dejamos a yo no digo eso. países en la cuneta? A lo que yo voy es que lo que se le puede decir a eso, que a mí me parece fantástico que se haga, lo que le falta es la pata oficial. Esta es la historia del pádel profesional. Pero no pasaría con... ¿Pero tú crees que yo tengo que hablar con 4 mercachifles que lo único que me piden es 2 billetes de avión y 3.000 euros para firmar algo? Lo entiendo, pero quizás no todos... No entro, perdóname. No. Yo te lo llevo... No, yo lo entiendo, pero lo entiendo porque además estuve 11 años en el mundo federativo trabajando desde adentro. Yo creo que no son todos así. Y cuando vos haces la crítica, yo no sé si estás haciendo la crítica a personas o al sistema federativo. Te lo digo porque vos también estuviste... o estás dentro del sistema federativo. Estoy. Por eso, yo lo que creo es que no está mal el sistema federativo, quizás algunas personas dentro del sistema sean eso que vos decís. El sistema federativo es perfecto si se utiliza con las herramientas necesarias. Claro. Lo que no podemos es frenar eventos, porque solo tiene que haber un evento de 3 siglas. No, señor, porque estás cortando el deporte. No estás dando la oportunidad necesaria. ¿Por qué? ¿Porque lo ha decidido un vendedor de tapices en Italia? Hombre, no, por favor. Esto no es así. El crecimiento tiene que ser real. Y dejarnos ya de intimidar, de mentir y de explicar cosas que no son. Yo te puedo hacer un currículum de todas las cosas que he hecho. No creo que le importe demasiado a la gente si es oficial o no. Sobre todo, porque dime quién es el campeón del mundo del año pasado. Es que me muero de la risa. Está bien, pero al margen de eso hay mucho... No, pero no está bien. Perdona, porque yo respeto el tema federativo. A mí me apasiona defender mis colores. Y lo que me da mucha pena es que cuando hablo con los jugadores, te dicen, pero ir a defender yo mis colores, ¿cuánto me pagan? Entonces, hemos llegado a algo que es un error. No, pero eso no pasa. Eso es una generalización, Fabriz. Perdóname que te diga. Sí, no, obviamente. Pero que te quiero decir que... Entonces, voy a decirte lo que va a decir Seba, que él por Argentina, jugar por Argentina, haría él y muchos más.
Pero a lo que yo voy es que sí comparto con vos que el sistema federativo está muy bien, y porque haya algunas personas, independientemente de cuántas sean, yo creo que el tema de la oficialidad, hay muchos, digamos, objetivos derivados, no que se haga o que no se haga el torneo. Evidentemente que cuantos más torneos se hagan, mejor. Pero detrás, yo soy de los que creen que tiene que haber un orden. Un orden, obviamente, con sentido común y todo lo que le quieras agregar. Pero eso no es un blanco o negro, ¿no? Sino que hay un montón de matices que hay que tener en cuenta. El calendario, el dopaje, las sanciones y todo eso, ¿quién lo maneja? El dopaje, ni hables del dopaje, Martín, porque con lo que cuesta no lo vamos a ver en la vida. Y además, cuando algunas veces alguno tiene que hacer una prueba, desgraciadamente se lesiona el tobillo. Pero lo que te iba a decir, porque ha pasado. Lo que te iba a decir es lo siguiente, un matiz. 18 naciones que son FIP. ¿18 qué, perdón? No. Naciones, 18 países que son FIP. Sí. La FEPA no es FIP, pero los 18 países son FIP. Si nadie les organiza la Copa de Campeones, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin? No, pero Fabriz, pero por eso te digo que el sistema está diseñado para que eso suceda. Esas 16 naciones algo tendrán que hacer en la asamblea, ¿no? De la FIP. Pero, es que no sé si sabes que la asamblea, hay 3 juicios en Ginebra y que la asamblea se ha pedido por activa y por pasiva, que ha sido totalmente ilegal, que no ha sido reconocida por la mayoría de los países y que ha sido una asamblea, cualquier cosa. Y que la segunda se hacía en Qatar, pues porque así no puede viajar nadie. Como nadie tiene un puto duro, pues nadie puede ir a Qatar. Y entonces se vota con los que quieres. Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hay que dejar ya... Porque yo, por ejemplo, cuando yo quiero presentar un proyecto a la FIP, traigo a todos los presidentes y les invito yo. Pero los traigo a todos para escuchar todo lo que quieras. Y yo he estado 45 minutos con cada presidente. Todos. Los buenos, los malos y los deleznables. Pero he estado 45 minutos con cada uno de ellos. Perfecto, Fabriz, pero yo creo que nos vamos un poco del tema. Pero eso no, bueno, pero también hablas de federativo, claro, es que también lo he sufrido, perdóname. No, sí, lo sé, pero digo, eso demuestra el poder que tenés, que es lo que yo te decía antes, pero también el sistema te obliga a aceptar un no por respuesta también muchas veces, ¿no? Eso es a mí me da igual. Yo la CAF no depende de la FIP, no dependerá de la FIP hasta que no haya un dirigente que haga el trabajo que se necesita en el mundo del pádel. La FEPA no lo sé porque no puedo hablar por ellos, pero sí que sé que hemos hecho una alianza que yo creo que es importante para el deporte. Es que no va más allá. Es que la gente ve fantasmas por todos sitios, pues que no va más allá. Pero me parece que 18 naciones vienen a jugar a Mónaco, creo que es bueno sí o sí. Lo que no puede ser es que algunos jugadores no puedan venir porque se lo prohíben. Me parece a mí, vamos, no sé, igual estoy diciendo una locura, ¿eh? Yo voy a colar una pregunta, perdón, Tata, voy a colar una pregunta y te voy a hacer un giro de 180 grados, Fabriz. Escuchándote hablar, incluso con el tono que hablas, te voy a preguntar a nivel familiar. ¿Qué dice tu familia del pádel? ¿Lo odia ya o no? Pero en serio te lo digo, ¿eh? Porque, o sea, muchos de nosotros somos gente que trabaja el fin de semana, que no tiene una vida normal, y eso lo hemos vivido. ¿Tu familia ya odia el pádel o no? Yo creo que sí, pero no me lo dicen. Okay. Pero mi hijo, que jugaba en el Mónaco, se ha puesto a jugar a pádel, con lo cual, bueno, yo creo que ha dicho, bueno, o me uno al enemigo o esta batalla... Ojo que lo del pádel... Yo soy un hombre, viajo muchísimo, pero cuando no viajo estoy en casa con mis hijos y mi mujer y me encanta jugar a cualquier cosa, de Monopoly, a cartas, cualquier cosa que quieran ellos. Bueno, le preguntaremos a ellos entonces. Fabriz, ¿vos aceptarías que viniese otro Fabriz Pastor? Yo feliz. Pero no otro. 20. Mira, te voy a decir una cosa. De las cosas más importantes que creo que ha pasado en México es que un jugador, al que no te voy a dar el nombre, porque no quiero dar ya nombres por lo que pueda pasar, conseguimos que Carlos Slim lo fichara. Entonces el tipo lleva una telefonía que en Sudamérica y en el mundo es muy importante. Entonces, los actores que traemos o hemos negociado con grupos que llevan marcas multinacionales. Creo que vais a ver algunas cosas que van a pasar de aquí a diciembre, porque también no me permiten,
tengo una lista de cosas que no puedo decir. No me creo. Tata. Siendo tú... Es un bozal legal. No Bueno, puede sí, ser. pero al final, pero tiene que haber un orden. Entonces, al final, el jefe, como le llamo yo a Maru, pone unas normas y yo las tengo que respetar, ¿no? Pero creo que va a haber muchas noticias importantes para el deporte, creo que va a haber muchas noticias importantes para el año que viene para el APT Padel Tour y para el circuito, y por lo menos espero que ayuden a una serie de jugadores que prueben y que cojan un abogado para ver si de verdad están tan atados o no. Bueno, compañeros, ¿algo más? Bueno. Fabriz, todo. voy a terminar como empecé, decirte gracias de nuevo por tu tiempo, por tu sinceridad, por tu pasión, se notó que sos apasionado. Yo, Martín, perdóname, os quiero agradecer a todos, de verdad. Sé la posición difícil para algunos de estar aquí y de verdad os lo agradezco a todos. Y espero que al final el pádel esté en el lugar que se merece, que a mí me parece que es mucho más arriba de donde está. Lo que sí te vamos a pedir es un Give Me Five antes de despedirnos. Fabriz, Give me five. Gracias. Muchas gracias, Fabriz. A vosotros siempre. A vosotros siempre.